Interviene el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado. Le estaba diciendo a Gloria que, desde el punto de vista que ella presentó, la profesión más peligrosa del mundo es la de economista. Porque en el caso de los maestros, el argumento es la gran responsabilidad que tienen y que si lo hicieron bien o mal solo se sabe después de mucho tiempo. En el caso de los economistas no se sabe nunca, porque siempre hay un buen pretexto, explicaciones, nuevas teorías, propaganda, etcétera. Y bueno, siempre se empieza a experimentar nuevamente y experimentan con sociedades enteras, ¿no? Fracasan esos experimentos, después se van a un hotel 5 estrellas a analizar qué fracasó, a inventarse el nuevo experimento. Así que desde ese punto de vista te ganamos en cuanto a peligro en la profesión a la que nos dedicamos, mi querida Gloria. Bueno, un abrazo a todas y a todos, un abrazo a los docentes del país, a los presentes y a los que nos siguen por medio de comunicación, por video. Un abrazo a las ciudadanas y ciudadanos de la República, a los señores representantes de los medios de comunicación. El Día de la Libertad de Expresión, que no es patrimonio de los medios de comunicación, peor de negocios con fines de lucro dedicados a la comunicación. La libertad de expresión es un derecho de todas y de todos, un derecho humano de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros vamos a defender ese derecho a la libertad de expresión, compañeros. No dejaremos que se la apoderen unos cuantos negocios. Señores miembros de la Fuerza Pública, un saludo. Estudiantes presentes, queridas niñas, queridos niños, se las ve guapísimas. Creo que después nos van a presentar un acto artístico, cultural, muy bien. Un especial saludo a los maestros y maestras ganadores del concurso de mérito y oposición y que hoy, por su propio esfuerzo, sin que nadie les haya dado nada, le agradezco mucho las palabras de agradecimiento a Fanny, pero no tienen que agradecer, eso se lo han ganado por sus propios méritos, con su propio esfuerzo. Un saludo muy especial a todos ustedes que hoy alcanzan ese nombramiento como docentes de la patria. Un saludo a las autoridades nacionales y locales, a las señoras y señores asambleístas presentes, Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Silvia Salgado, demás asambleístas, no veo por aquí algún otro. Un abrazo a Juan Carlos Casinelli, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Y el Corcho por qué no vino? ¿Sigue resentido en la pugna de poderes o no? ¿No? ¿Ah? Tenían pleno, ya. Y un abrazo a la señora Gloria Vidal, ministra de Educación. Por el estudio somos cuerdos, sabios, experimentados, y teniendo a la vista ejemplos de virtud y grandeza, estamos nosotros mismos en posibilidad de ser grandes y virtuosos. Así nos señalaba Juan Montalvo, el maestro, el escritor, el pensador y militante de la revolución radical que lideró el general Eloy Alfaro. Para ser libres, para no ser esclavos del peor de los tiranos, que es la ignorancia, necesitamos más que aprender, queridas amigas y amigos, necesitamos educarnos en toda la integralidad de la palabra. Y ustedes saben que estamos actuando con responsabilidad, seriedad, transparencia, como en todos los actos de nuestra vida, como en todos los actos de nuestro gobierno, pero sobre todo en educación, tenemos que mantener esos principios, esas virtudes, porque es lo más importante para la nueva sociedad, para la patria nueva. En el año lectivo 2010-2011, Ecuador alcanzó la universalización de la educación básica, con lo cual ya logramos el segundo objetivo del milenio establecido por las Naciones Unidas, que para nosotros no son objetivos, son mínimos, jamás máximos, y mínimos que debimos haber alcanzado hace mucho tiempo. Se considera universalización de la educación básica cuando hay una tasa de matrícula superior al 90% de la población en edad de estar en ese nivel educativo. Hoy estamos por el 96% y teníamos hasta el 2015, insisto, de acuerdo a las Naciones Unidas, para alcanzar esta meta, pero nosotros no nos guiamos por las metas que nos ponen las Naciones Unidas, sino por las metas que nos pone la urgencia de sacar al país del retraso, de la injusticia, de la pobreza, a las cuales injustamente ha sido condenado durante siglos.
Todavía nos falta mucho en la parte física y cuantitativa. Hace un par de días visité la Amazonía. Hay escuelas que son una verdadera vergüenza. Tenemos que hacer un plan verdaderamente integral en infraestructura. Ya tenemos los modelos de las nuevas escuelas y colegios. Podemos construirlos muy rápidamente. Así que, querida Gloria, ahora que estamos en confianza, confidencialmente, por favor, tienen que hacerme un plan nacional de intervención urgente en toda la infraestructura educativa. Sé que hemos empezado por Esmeralda, por algunos puntos concretos, pero necesito ese plan nacional, una verdadera revolución, plan nacional y urgente para intervenir. Buscaremos el dinero donde sea, en toda la infraestructura educativa, ya no 4.000, 6.000, yo sé que hemos hecho mucho más que todos los gobiernos anteriores juntos. Estamos hablando de 20.000 unidades, hemos intervenido 6.000, faltan 14.000 que nos han tocado. Y ojalá podamos tener ese plan al final del ciclo cierre, para que, insisto, cueste lo que cueste. Pasar ojalá un bulldozer por ciertas escuelas que tienen infraestructura tremendamente precaria, es muy poco lo que se pierde derrumbando esas escuelas, y hacer verdaderas unidades educativas de mayor tamaño, con mayores condiciones técnicas pedagógicas. Y si eso implica tener un poco más lejos, en zonas como la Amazonía, la escuela, poner adecuados sistemas de transporte, pero tenemos que revolucionar esa infraestructura educativa. No tenemos buenas escuelas refiriéndonos a la parte física, y hay algunas que realmente son demasiado elementales, demasiado precarias. Sin embargo, esto es lo más fácil, la parte cuantitativa, la parte infraestructura, la parte física, número de niños en las escuelas. Lo más difícil, pero a la vez lo más importante, es avanzar en lo cualitativo, es decir, en eficiencia y calidad. Ya vamos a equipar 3 distritos educativos. Ustedes saben que ahora la educación, como la salud, como inclusión económica y social, como policía, como todos los ministerios y sectores del Poder Ejecutivo susceptibles de esta distribución, hay algunos que no son susceptibles, como el sector petrolero, están divididos por zonas, distritos y circuitos para una desconcentración y mayor eficiencia en proveer de servicios públicos a la ciudadanía. Y ya vamos a equipar 3 distritos educativos, una en la costa, otra en la sierra y otra en la Amazonía, con todo lo necesario, con todo lo que debe tener cada distrito, como lo hemos diseñado. Educación inicial, educación especial, sobre lo cual tenemos una inmensa deuda con esas familias que tienen un niño, sobre todo con problemas intelectuales, con laboratorios, bibliotecas, auditorios, infraestructura deportiva. Vamos a equipar esos 3 distritos en forma completa para que los maestros y el país entero sepan cómo va a funcionar en la parte administrativa la educación en el futuro. Es durísimo cambiar los modelos de gestión. La inercia con la que ha funcionado nuestro sistema educativo durante siglos, lograr la desconcentración, es tremendamente difícil. Cambiar mentalidad es una de las cosas más duras que hay, pero estamos avanzando, aunque lo debemos hacer mucho más rápido. Por otro lado, educación sin excelencia sencillamente no es educación. Debemos reconocer que a nuestro sistema educativo se lo puede calificar como pobre, con siglos de exclusión y décadas de deterioro de la educación. Bien sabemos en qué manos había caído. Pero en los últimos 20 años lo que se hizo en el país fue realmente escandaloso. Se mercantilizó la educación, el Estado desertó de sus deberes, responsabilidades, funciones esenciales. Nuestro deber es llevarlo a niveles de los mejores. ¿Por qué tendríamos que conformarnos con menos para nuestro sistema educativo? Y en el centro de esta excelencia están ustedes, queridas maestras y maestros. Siempre podemos tener mejores edificios, mejor equipamiento, laboratorios, biblioteca, internet, todos los instrumentos y equipos que se necesiten. Pero si no tenemos buenos maestros, no habremos avanzado mucho, no tendremos educación de calidad. Para eso es fundamental exigirnos, evaluarnos, no tener miedo a procesar, generar información para saber nuestras falencias,
nuestras virtudes, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Recuerden cuánto se opuso un grupo político que secuestró durante mucho tiempo la educación, cuánto se opuso a la evaluación de los maestros. En la actualidad, decenas de miles de maestros se evalúan responsablemente, diríamos que hasta entusiastamente, porque además existe un proceso de capacitación continua, sistemática, para que los maestros no asciendan solo por tiempo de servicios, sino en función de su capacitación y evaluación. Ser maestro, ustedes lo saben, es una vocación, latín vocare, servicio, llamado a servir. Pero los maestros tienen que vivir, lo sabemos. Hemos buscado dignificar esa vocación de maestro con la estabilidad en primer lugar. Recibimos decenas de miles de maestros y maestras con contratos de hasta $80 mensuales, que eran muchas veces pagados incluso por el comité de padres de familia. Esto es lo que se olvida con el tiempo y confunden aquellos que estamos solucionando los problemas con aquellos que crearon esos problemas y tergiversan, manipulan, haciendo creer que no haber podido solucionar todos los problemas en tan solo 5 años equivale a haber creado esos problemas. No se olviden, recibimos decenas de miles de profesores contratados hasta con $80 mensuales pagados por comités de padres de familia. Ese fue el país que recibimos, esa fue la educación que recibimos. Tuvimos que hasta levantar la información para concentrar todo y que sea pagado desde el Ministerio de Educación. Luego tratar en lo posible de elevar los salarios y por último, por medio de concursos, dar estabilidad, nombramientos a esos profesores. Para nosotros lo más sencillo sería y hubiera sido maestros contratados, maestros con nombramientos. Pero no significa que todo maestro contratado tiene los méritos para ser maestro con nombramiento. Por eso tienen que pasar el concurso. Esos maestros tienen puntos adicionales por la experiencia de haber trabajado como contratados, pero tendrán que pasar concursos para obtener su nombramiento. Estamos hablando de lo más importante, las ciudadanas y ciudadanos que tendrán en sus manos el presente y futuro de la patria, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Y se han abierto miles de concursos, 26.000 partidas para todo el que quiera optar por un nombramiento de maestro, pero pasando el concurso. La meritocracia, nunca más la palancocracia que se vivía antes. Tendrán que pasar ese concurso para que puedan obtener su nombramiento y tener estabilidad. Y los sueldos han subido y seguirán subiendo en la medida de lo posible, algunas veces en función de lo imposible también, porque hemos hecho cosas que parecían imposibles en este país. Ser maestro es una vocación, estamos claros, pero son seres humanos con familias que necesitan vivir con dignidad. Hace unos días leía una carta al editor de uno de los periódicos del país, donde se denunciaba que la inconsistencia de que un policía recién graduado con 2 años de estudio ganara más que un maestro con 4 años de estudio. Y tenía toda la razón ese ciudadano. Pero lo que no se decía, o tal vez no sabía ese ciudadano, es que ahora un policía recién graduado, sí, gana $933, lo cual es un sueldo aceptable. Y un maestro con 4 años de estudio, licenciado, recién graduado, gana solo $816. Pero que antes los sueldos eran mucho más bajos y la diferencia mucho mayor. Antes de nuestro gobierno, ese policía ganaba $673. Es decir, nuestro gobierno se ha incrementado su salario un 40%, mientras que ese mismo maestro ganaba apenas $380, prácticamente la mitad. Y hoy han aumentado esos salarios más del 100%. Y tendrán que seguir aumentando. Nadie lo discute, todos lo sabemos. Pero no es lo mismo incrementar 40% el salario de la policía, que son menos de 40.000 miembros, que aumentar más del 100% el salario a los maestros, que son cerca de 120.000 maestros. El impacto fiscal es mucho mayor. Por eso no hemos podido ir con la rapidez que hubiéramos deseado. Pero estas inconsistencias se corregirán, pero no olvidar el pasado. No es que hemos creado
esas inconsistencias. Las estamos remediando, las estamos solucionando, aún subsisten, pero en grado mucho menor que hace 5 años. Y a todos se les ha incrementado sustancialmente los salarios, porque creemos en la dignidad, no solo del trabajo del maestro, en general en la dignidad del trabajo humano, que en la época neoliberal se convirtió tan solo en un instrumento más de acumulación en función del capital, en función de los grandes poderes. Y es muy oportuna esta reflexión, porque el día martes celebramos el Día Internacional del Trabajo y ustedes, maestros, son también trabajadores de la patria. Durante mucho tiempo, la educación en el Ecuador no preocupaba a los gobiernos de turno. No es que no hubo plata, había plata para pagar anticipadamente deuda, había plata para que se nos lleven en peso las transnacionales, las petroleras, etc. No preocupaban estas cosas a los gobiernos de turno. Sus hijos, del presidente, ministros, etc., no se educaban en escuela pública. Sus esposas no parían en hospitales públicos. Dirán, la suya tampoco, presidente, y sus hijos tampoco. Sí, por condiciones muy especiales mis hijos estudian en un liceo internacional. Pero eso no significa que no podamos sentir las necesidades de nuestra gente. La inversión en este sector era poco menos que exigua y la manipulación politiquera llenó de corrupción todos los procesos. En este marco de abandono y corrupción, el ingreso al magisterio se convirtió en uno de los procesos más faltos de transparencia, más desgastados y nada edificantes del sistema educativo público. Precisamente, paradójicamente, los concursos para nombramientos docentes era una muestra de la mala educación, falta de transparencia, corruptelas, contacto, argollas, palancas. Decenas de miles de maestros tuvieron que adaptarse a un esquema de engaño, trampa, favoritismo, hasta soborno, para poder obtener un nombramiento dentro de la carrera docente pública. Prohibido olvidar. Hoy contamos con un proceso transparente que garantice el justo reconocimiento de los méritos de los maestros y maestras. Los concursos se realizan de manera desconcentrada, ágil. La forma en que se desarrollan genera confianza en los maestros y maestras. Se inscriben, elevan los documentos de respaldo, rinden sus pruebas. Actualmente las pruebas académicas se las rinden en línea, online, en inglés, y los maestros obtienen sus calificaciones en forma inmediata. Es un sistema computarizado, no hay intervención de la mano humana. Esto evidencia que asistimos a una nueva época, un cambio de época, en la que tenemos un incremento anual sostenido y planificado de partidas en función de la real demanda de docentes en cada uno de los planteles educativos a nivel nacional. Asimismo, no permitiremos la mediocridad, no permitiremos las prácticas que se daban antes, el multiempleo. Sabíamos que muchos estaban obligados a aquello por los escuálidos salarios. Hoy sabemos que todavía no son suficientes, pero son muy superiores a los salarios de antes. Y así como estamos tratando de cumplir con sus derechos laborales, salarios dignos, estabilidad, también, queridas maestras y maestros, vamos a exigir mucho más. Ustedes saben que ser maestro es una profesión de tiempo completo y no podemos tener multiempleo, enseñar en 3, 4 colegios, no podemos salir de dar clases por ir a atender la tienda del barrio. Precisamente por los bajos salarios se trabajaba en 2, 3 lugares. Se consideraba que ser maestro era dictar clases, muchas veces con mimografía de 25 años de antigüedad, hacerle repetir a los estudiantes y salir a trabajar, si no a otra escuela, a la tienda de la casa, etc. Por eso hemos aplicado medidas duras, que yo sé que muchas veces no se entienden en toda su magnitud, como por ejemplo haber impuesto las 8 horas de trabajo. Sabemos que muchos de ustedes trabajan aún mucho más en su casa, porque los maestros responsables, yo he sido maestro, mi esposa es maestra, se pasa los fines de semana calificando, haciendo libretas, etc. Sabemos que el verdadero maestro trabaja mucho más que 8 horas diarias, pero ustedes, los buenos maestros, también deben reconocer que hay de los otros, de esos que trabajaban 2 o 3 horas, si iban a dar clases a escuelas particulares, si iban a otras actividades y no cumplían a cabalidad su labor de maestro. Y esto no lo podemos permitir. Por eso se impusieron las 8 horas presenciales, si ustedes quieren, de trabajo, pero que no quiere decir 8 horas académicas,
sino 5 o 6 horas de clase académica y 2 o 3 horas de atención a estudiantes, padres de familia, seguimiento personalizado que toda buena educación exige y que muchísimos de ustedes, seguramente la inmensa mayoría, siempre lo han hecho, pero deben reconocer que también hay de los otros y no podemos permitir esas prácticas. Sabemos todos los problemas que ha habido para esto, falta de espacios físicos, etc. Será flexible la aplicación de la norma, pero en el mediano y largo plazo tendremos que cumplir esas 8 horas de presencia física en nuestras diferentes y respectivas unidades educativas. Así como estamos reconociendo derechos, queridas amigas y amigos, exigimos deberes y responsabilidades para tener una buena educación. Y les decía que la clave está en excelencia. Si tuviéramos que escoger entre extraordinarios colegios, laboratorios, bibliotecas y buenos maestros, nos quedamos con los buenos maestros. Aunque sea enseñando en un terreno con carpas, siempre digo, Sócrates enseñaba debajo de un árbol y necesitamos muchos Sócrates, necesitamos que cada uno de ustedes sea un Sócrates. Pero no es necesario este falso dilema, no es necesaria esta falsa relación excluyente. Podemos tener buenos maestros y buenos colegios, buenos laboratorios, pero la idea aquí es que lo fundamental, no lo suficiente, son esos buenos maestros. Y la clave para tener esos buenos maestros es su selección y su formación. Y en eso estamos trabajando también muy duro. Por ello ya se va a crear la Universidad Nacional de Educación, la UNAI, en la provincia del Cañar, la provincia del presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. De hecho, estamos atrasados, tenemos que acelerar pasos. Gloria, esto fue ordenado por la Constitución del 2008, ya deberíamos tener esa universidad en la provincia del Cañar, que coordinará todos los institutos pedagógicos y será ese locomotor, ese faro que obliga a las facultades de filosofía y pedagogía del país a mejorar sustancialmente sus estándares. ¿Con qué dolor? Sabemos, y se va a demostrar con las evaluaciones que vamos a hacer por carrera, se está demostrando que los niveles más bajos estaban en la facultad de filosofía, porque es el nicho predilecto de ciertos pseudos partidos de extrema izquierda que arrasaron con la educación en este país, que no enseñaron a lanzar ideas, sino tan solo a lanzar piedras, y destrozaron la calidad académica. Pero no solo ese es el problema. Sabemos que aquí tenemos gente muy valiosa, acaban de pasar concursos de méritos de oposición y ganar por su propio esfuerzo merecidísimos nombramientos. Pero las evaluaciones, las últimas evaluaciones de los chicos que querían entrar a la universidad fueron, por decirlo menos, preocupantes. Los chicos que sacaron peor calificación querían seguir la carrera docente. Y esto es una realidad, y hay que decir la verdad. Como canta Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. No, esta verdad sí tiene remedio, y lo vamos a remediar. Pero los peores calificados querían entrar en la carrera docente. Pusimos mínimos, la prueba era sobre 1000 puntos. Pusimos mínimos de 800 puntos para carreras claves, y antes la carrera clave, en la época pelucona de este país, era médicos a lo sumo. Bueno, pusimos mínimos para médicos, pero también para docentes, 800 puntos. De casi 3000 postulantes a la carrera docente, solo 25 chicos superaron los 800 puntos. No nos engañemos. ¿Cuál era la realidad en el viejo país? Deme un trabajito, aunque sea de docente, cuando el ser docente era lo fundamental para el presente y futuro de este país. No nos engañemos. El peor error que podemos cometer es no reconocer la realidad, por dura que sea. Pero esto no nos debe desalentar, nos debe hacer conocer la realidad. Y por el contrario, con mayor voluntad, mayor determinación, mayor contundencia, remediar y superar lo más pronto posible esa realidad, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora no solo los mejores que irán a la carrera docente, sino que hasta pagaremos para que los jóvenes más talentosos estudien para maestros. Esos 25 chicos que pasaron los 800 puntos para seguir la carrera docente tendrán un salario mínimo durante su carrera, con ciertas exigencias académicas, y les pagaremos para que nos estudien para docentes. Y ojalá esa medida pueda atraer a los chicos más talentosos de los demás sectores y demás carreras para que estudien la carrera docente. Muchas gracias por los aplausos. Sinceramente, esta cosa no lo digo para que me aplauden, sino que por favor, para que tengamos conciencia
Sinceramente, esto no es para que nos aplaudan, para que digan qué inteligente que es el presidente, la ministra, sino que para cualquier gobierno que venga, siga con esta política y nunca más sacrifiquemos lo más importante para el presente y el futuro, la educación, nuestros maestros. Nunca más sacrifiquemos la base de la democracia, que no son las tonterías que dicen ciertos grupos para defender sus intereses, la supuesta libertad de expresión, que es en realidad la irresponsabilidad de expresión de ciertos medios, porque quiere decir lo que le dé la gana sin rendir cuentas a nadie, sin tener responsabilidad por lo que dijeron. La base de la democracia es la igualdad de oportunidades. Y cuando en este país se mercantilizó hasta la educación y solo podían acceder a una buena educación aquellos que tenían para pagar esa educación, era un suicidio social anticipado, era destruir las bases mismas de la democracia. Entonces créanme que no lo digo por los aplausos, estas cosas no las digo por los aplausos, sino para que tengamos conciencia de la situación en que recibimos el país, lo que estamos haciendo, y que estas no sean políticas solo de gobierno, sino política de Estado, o no saldremos nunca en su desarrollo, no alcanzaremos el buen vivir. Los países que han transformado radicalmente su sistema educativo han tomado por lo menos 20 años. Finlandia tenía el peor sistema educativo de Europa, con medidas radicales como las que estamos tomando. Y la otra vez leíamos un estudio, ¿verdad?, de las 5 medidas que tomó Finlandia. ¿Cuántas eran? Son 7 medidas. Sí. Y el estudio de McKinsey, con 7 medidas que tomó Finlandia, las 7 las estamos tomando, y mucho más radicalmente. Evaluación de profesores, mejor formación, mejor pago, etc. El énfasis de Finlandia fue en los profesores. Era una situación similar, con las debidas distancias, con Ecuador, que en lugar de ser el docente, una profesión de privilegio, un honor bien pagado, etc., eran maltratados, mal pagados, el que no encontraba ningún trabajo se metía a docente, una situación muy similar. Enfatizaron sobre todo en los docentes, mejor formación, mejor pago, mejor selección, y hoy Finlandia, que tenía el peor sistema educativo de Europa, tiene el mejor sistema educativo del mundo. Y le tomó unos 20 años de políticas constantes, permanentes, de Estado, medidas radicales, contundentes. Nosotros debemos hacer esto en menos tiempo y mejor. El país ha perdido demasiado tiempo para el desarrollo. Entre noviembre y diciembre de 2011 se abrieron alrededor de 2.316 concursos a nivel nacional. En el mes de febrero de 2012 se abrieron 6.500 concursos adicionales. Es decir, en 4 meses se cuenta con alrededor de 8.816 concursos de ingreso al magisterio a través de pruebas de habilidades lingüísticas, conocimientos en pedagogía y conocimientos específicos, totalmente transparentes y en línea. Esto como respuesta a la demagogia barata que ahí dice, ¿por qué el gobierno no da estabilidad a los profesores con contratos? Ahí están las partidas, pero tienen que pasar concursos. Los que más hablan de la lucha contra la corrupción fueron los que llenaron de corrupción el sistema educativo, ¿no? Esos son los cambios culturales que tiene que dar este país, amar la verdad, rechazar con contundencia el doble discurso, la doble moral, y en gran parte eso está en sus manos, haciendo a nuestros jóvenes seres reflexivos, críticos, libres verdaderamente, que no se dejen engañar por los demagogos de siempre. Hace un mes entregamos en Guayaquil 790 nombramientos y hoy entregamos a nivel nacional más de 1.300 nombramientos a los maestros que participaron en los concursos. Es decir, en las últimas semanas se han dado más de 2.000 nombramientos todos por concurso y quedan más de 6.000 partidas disponibles para todo el que quiera concursar. Sí, es un proceso continuo. Concursos que lo han ganado a través de procesos, insisto, transparentes. Con esto se garantiza el justo reconocimiento a los méritos de los docentes. Así estamos sepultando las viejas prácticas corruptas para ingreso a la carrera docente pública. Pero los pido prohibido olvidar, porque los autores de esas prácticas corruptas, la mafia que dirigía toda esa corruptela, toda esa palancocracia en el otorgamiento de nombramiento, son los que más vociferan en asamblea, rajándose las vestiduras, denunciando la corrupción. Prohibido olvidar. No hay más corruptos que esos verdaderamente corruptos y deshonestos que tal vez para aliviar un poco su miseria humana quieren lanzar su lodo a los demás. Nosotros somos gente honesta, patriota, podemos tener errores, pero jamás duden de nuestra recta intención, compatriotas.
En Quito entregamos más de 400 nombramientos a docentes de las áreas rurales, urbanos marginales y urbanas, en educación inicial y educación general básica. Todo esto en aplicación a lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, esta que quieren derogar ya, la demagogia, la mediocridad, quiere derogar. Cuidado, la lucha contra la mediocridad. Estamos venciendo, pero aún no hemos vencido. Sigue vive esa mediocridad con poder político, económico, poder mediático, y ante un descuido nuestro nos pueden derrotar. Esta ley la quieren derogar, los mismos grupos de siempre. Quieren volver al sistema anterior. Imagínense ustedes cuánta irresponsabilidad. Imagínense ustedes lo que hace la ambición, lo que hace buscar intereses privados, mantener cuotas de poder y no pensar en el futuro, no pensar en el país, no pensar en nuestros niños, nuestros adolescentes. Esto se ha hecho conforme al procedimiento establecido legalmente. Necesitamos con urgencia, compatriotas, excelentes maestros. Sabemos que lo hay, pero necesitamos que todos sean excelentes maestros. Antes había gran deserción escolar, ahora ya no. Recuerden que se tenía que pagar $25 por el eufemismo llamado contribución voluntaria. Había poco acceso a la educación, grandes barreras para que sobre todo los más pobres estudien. Eso ha sido superado. La tasa de matrícula ha crecido exponencialmente. Ahora hay poderosos incentivos para que los padres envíen a sus hijos al colegio, sobre todo los más pobres. Libros gratuitos en las zonas urbanas marginales, escuelas rurales, uniformes gratuitos, cero costo. Incluso hemos empezado con más de 4.000 computadoras, el plan piloto para un niño una computadora, 200 computadoras para los maestros. Hemos empezado con planes pilotos en Cuenca y La Libertad y evaluaremos en el mes de septiembre las falencias, las virtudes del programa, y de valer la pena, costo-beneficio, trataremos de generalizar lo más pronto posible ese programa. Es decir, nuestros niños de escuelas fiscales tendrán hasta una computadora. Antes de nuestro gobierno no había ninguna escuela con internet, ninguna. Hoy son 5.200 escuelas con internet de banda ancha a tiempo completo para servicio a la comunidad, y con 5.000 de ellas con los respectivos laboratorios de cómputo, con cerca de 30 computadoras por laboratorio, es decir, alrededor de 150.000 computadoras adicionales en nuestros centros educativos públicos. Sin embargo, nuestro mayor reto sigue siendo tener más profesores de calidad. Desde lo más profundo del corazón, queremos expresar nuestro reconocimiento a esos esforzados maestros, a su entrega cotidiana para cuidar, proteger y cultivar la mayor riqueza nacional, la educación y el desarrollo del talento de nuestros niños, de nuestra juventud. Necesitamos más que nunca trabajar por el cambio cultural que nos limpie por dentro, que destruya mitos, que rompa dogmas, fijaciones, ese cambio de mentalidad para, con todo desparpajo, sin sonrojarse, puedan denunciar corrupción los autores, cómplices, encubridores de la corrupción que vivía el sistema educativo del país. Ese cambio, lograr ese cambio de mentalidad es lo que convertirá a los maestros en abridores del mundo para nuestros niños y jóvenes, en propiciadores de nuevas visiones y objetivos, en facilitadores de conocimientos nuevos, pero también de nuevas actitudes. Necesitamos de verdaderos maestros que pongan el planeta en las aulas, lo más avanzado del siglo XXI, los mayores logros de la ciencia y la tecnología, lo mejor del pensamiento humano, pero también la poesía, nuestras raíces, nuestras tradiciones, maestros llenos de curiosidad, de ansias por la investigación, con pensamiento crítico, con actitud innovadora, que crean y enseñen la verdadera libertad, que no es la libertad, entre comillas, de los esclavos, donde cualquier concesión de sus explotadores la consideran libertad, como por ejemplo el poder salir de vez en cuando en un periódico, y a eso le llaman libertad de expresión. Hoy es el día de la libertad de expresión. Formemos seres humanos verdaderamente libres, que no se dejen robar hasta un derecho tan fundamental por vulgares negocios dedicados a la comunicación. Porque ser maestro no solo hace referencia a la actividad pedagógica, significa también ser promotor y participante de la reflexión sobre la vida, la sociedad. El compromiso de la revolución ciudadana con la educación es evidente, nadie lo puede negar. No solo hemos triplicado la inversión pública en el sector, no solo estamos construyendo infraestructura moderna,
No solo instauramos la gratuidad efectiva de la enseñanza pública hasta el tercer nivel, no solo entregamos uniformes, libros y desayuno escolar, no solo hemos iniciado planes de computadoras para cada niño, con más de 4.000 computadoras para esos niños y 200 para sus respectivos docentes. No solo hemos creado, provisto además a más de 5.200 escuelas de internet banda ancha 24 horas al día en forma absolutamente gratuita. Ustedes saben que también estamos luchando para evitar la mediocridad en la educación superior. Formalizamos la situación de miles de maestros que laboran por contrato. Como les decía, afrontamos los problemas de las universidades mediocres que teníamos por doquier. Hace un momento decía, tenemos que hacer lo posible y algunas veces hasta lo imposible. Imagínense en el país de hace 5 años, un gobierno que sea capaz de cerrar 14 universidades por falta de nivel académico. Era impensable, era imposible. Estamos logrando lo imposible y eso es gracias a todos ustedes, compañeros, a la voluntad de todo un pueblo. Mediocridad, nunca más. Peor aún en educación. Educación mediocre no es educación. Hemos cerrado universidades mediocres que teníamos por doquier. Contamos con un sistema de becas a nivel nacional y con estímulos de reconocimiento a la excelencia de los mejores alumnos. Estos son los cambios visibles y evidentes. Pero la verdad es que estamos llevando a cabo una verdadera revolución educativa en el país, a niveles profundos. Y parte fundamental de este cambio es la excelencia de nuestros profesores. Concursos, méritos, oposición, evaluaciones. A no tener miedo, queridas compañeras y compañeros, a exigirnos, a medirnos, a evaluarnos. El camino andado es mucho, pero sabemos bien que el camino por recorrer es aún mayor. De hecho, ya a nivel personal quiero decirles que el momento en que piense que el camino andado es mayor que el camino por recorrer, espero estar bien muerto, ¿no? Porque habría perdido el sentido vital de mi existencia. Siempre será mayor el camino por recorrer y tenemos que estar conscientes de aquello. Siempre se puede hacer mucho más. Por ejemplo, no hemos avanzado casi nada en cuanto a desarrollo infantil, a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Desarrollo infantil solo existente en nombre, al menos a nivel público. No hemos tenido verdadero desarrollo infantil. Tenemos cerca de 3.000 centros mal llamados de desarrollo infantil, pero ni siquiera llegan a nivel de guardería. Y aquí se han cometido grandes errores, no lo hemos cometido nosotros, pero tampoco lo hemos podido remediar nosotros. Malentender la solidaridad, poner la carreta delante de los bueyes. Bueno, en verdad que nuestros centros de desarrollo infantil, la mayoría, no llegan al nivel ni guardería. Pero cuánta solidaridad, cuánta minga, cuánto espíritu comunitario, porque hay muchas madres voluntarias que han atendido a nuestros niños. Maravilloso, pero no tenemos desarrollo infantil. Probablemente pagando de mejor manera nuestros impuestos, no necesitaríamos ese voluntarismo, podrían estar profesionales a cargo de nuestros niños y tendríamos desarrollo infantil. Hay que pisar bien firme sobre la tierra, sobre la realidad. Aquí hablamos mucho de solidaridad. Como decía Rabindranath Tagore, poeta hindú, que le puso alma grande, Mahatma, a Gandhi, no basta querer, hay que saber el camino, hay que saber ser solidario. Porque ¿qué es lo que busco? ¿Satisfacer mis aspiraciones o ayudar con eficiencia, eficacia? Las comparaciones son duras, ingratas, pero algunas veces necesarias. En la cultura anglosajona no hablan tanto de solidaridad, pero son más eficaces para ayudar muchas veces. Aquí si hay un incendio en el barrio, los vecinos se organizan para con un balde de agua, pasándolo de mano en mano, tratar de apagar el incendio. Al final se quemó la casa, pero cuánta solidaridad. En las culturas anglosajonas pagan impuestos, tienen un cuerpo de bomberos, hay un incendio, van profesionales a apagarlo. No hablan tanto de solidaridad, pero se salvó la casa. Tenemos que aprender a ser solidarios y tenemos que superar ciertos mitos y tenemos que aprender a no poner la carreta delante de los bueyes. ¿Cuánto espíritu comunitario? ¿Cuánto voluntariado? ¿Cuánta minga? ¿Cuánta solidaridad? En nuestras guarderías, centros de desarrollo infantil, maravilloso. Ha habido bastante eso, lo que no ha habido es verdadero desarrollo infantil. Tenemos que ser realistas y hay que cambiar esa situación. Algo similar en educación inicial.
Ya estamos preparando cambios verdaderamente revolucionarios en todo aquello. Queridas maestras y maestros de mi patria, lo que ha determinado el desarrollo de los países, y créanme que entiendo algo de desarrollo, me he pasado media vida estudiando aquello, lo que ha determinado el desarrollo de los países no es el petróleo, no es la minería, no es la agricultura per se, no es el turismo, no es el capital físico en general, las carreteras, tractores, fábricas, es esencialmente el talento humano, acompañado de grandes valores individuales y comunitarios. Y todo esto se logra, tan solo se logra, con una verdadera educación. Cito, el título de maestro debe darse al que sabe enseñar, esto es, al que enseña a aprender, no al que manda a aprender, ni al que aconseja que se aprenda. El maestro que sabe dar las primeras instrucciones sigue enseñando virtualmente todo lo que se aprende después porque enseñó a aprender. Cierro cita. Este pensamiento es nada más y nada menos que del gran Simón Rodríguez, el maestro del libertador Simón Bolívar. Felicitaciones a todas las ciudadanas y ciudadanos que por méritos propios han alcanzado el nombramiento tal vez más importante para el futuro de la patria, el nombramiento de maestros. Hasta la victoria siempre, compatriotas.